Muy buenos días, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar de la Facultad de la Salud y el Ser Humano, el de la Cátedra de Psicología. Somos el grupo número 4 y estamos conformados por las compañeras Glenda Gualongo, Jessica Chimbo, Melissa Gaibor, Alison Jami, Karen Ruano y Sandra Vázquez. El día de hoy les vamos a hablar sobre la temática de la historia de la psicología. Desde el inicio de su historia, el ser humano ha elaborado hipótesis y teorías sobre el funcionamiento psicológico y los trastornos mentales. Para hablar de la historia de la psicología es necesario remontarse a los filósofos clásicos. No obstante, la disciplina que hoy conocemos se desarrolló como tal hasta que se popularizaron las obras de autores como Emil Kraepelin, Wilhelm Wundt, Iván Pavlov o Sigmund Freud. La Edad Antigua. Inicio de la historia de la psicología. El término psicología proviene de dos palabras griegas, psiche y logos. Estas traducidas dan como el estudio del alma. Durante la Edad Antigua se creía que los trastornos mentales eran consecuencia de una posesión por parte de espíritus o demonios, y los tratamientos consistían en conjuros y encantamientos a los cuales se les atribuía efectos curativos. Filósofos como Sócrates y Platón realizaron aportaciones que serían claves para el desarrollo de la psicología, además de la filosofía. Mientras tanto, Sócrates sentó los fundamentos del método científico. Platón concebía que el cuerpo es como un vehículo del alma, verdaderamente responsable de la conducta humana. En esa misma época, el médico Hipócrates estudió las enfermedades físicas y psíquicas mediante el método inductivo y a estas les atribuyó a desequilibrios en los humores o fluidos corporales. Esta tradición sería recogida por Roma con la obra de Galeno, que desarrolló a la de Hipócrates. Es una de las mejores muestras de la influencia griega en el pensamiento romano. En la Edad Media, el pensamiento europeo quedó dominado por el cristianismo. Esto provocó retrocesos claros en el progreso científico. Aunque las teorías grecorromanas de los humores seguían vigentes, se combinaban de nuevo con lo mágico y lo diabólico. Los trastornos mentales se atribuían a la comisión de pecados y se trataban mediante rezos y exorcismos. En cambio, en el mundo árabe, inmerso en su edad dorada, la medicina y la psicología siguieron avanzando durante el medievo. Se describieron enfermedades de la mente, como la depresión, la ansiedad, la demencia o las alucinaciones. Se aplicaron tratamientos humanitarios a quienes la sufrían y se empezó a estudiar los procesos psicológicos básicos. También se produjeron desarrollos relevantes en la psicología asiática. La filosofía hindú analizó el concepto del yo, mientras que en China ya se aplicaban test en el ámbito educativo y se llevó a cabo el primer experimento psicológico, del que se tiene constancia. Dibujar un círculo con una mano y un cuadrado con la otra para valorar la resistencia a la distracción. Renacimiento e Ilustración. Entre los siglos XVI y XVII en el mundo occidental convivieron la concepción demonológica de la enfermedad mental y el humanitarismo. La recuperación de la influencia de los autores clásicos griegos y romanos tuvo un papel fundamental en esta segunda vertiente, que relacionaba los trastornos psicológicos con alteraciones físicas y no morales. La palabra psicología se empezó a popularizar durante este periodo histórico. En este sentido, fueron especialmente importantes las obras de los filósofos Marco Marulik, Rudolf Gödel y Christian Wolff. Cabe destacar la influencia de filósofos como René Descartes, que contribuyó a la concepción dualista que separaba el cuerpo y el alma, Baruch Spinoza, que la cuestionó, o John Locke,
quien afirmó que la mente depende de influencias ambientales. Asimismo, el médico Thomas Willis atribuyó los trastornos mentales a alteraciones en el sistema nervioso. A finales del siglo XVIII también fueron muy influyentes Franz Joseph Gall y Franz Mesmer. El primero introdujo la frenología, según la cual las funciones mentales dependen del tamaño de áreas concretas del cerebro, mientras que el memerismo atribuía las alteraciones físicas y psicológicas a la acción de energías magnéticas sobre los fluidos corporales. La psiquiatría fue precedida por el alienismo, representado principalmente por Philip Pinel y su discípulo Jean-Étienne Dominique Esquirol. Pinel promovió el tratamiento moral de las enfermedades mentales y las clasificaciones diagnósticas, mientras que Esquirol fomentó el uso de las estadísticas para analizar la eficacia de las intervenciones psicológicas. Siglo XIX. Nace la psicología científica. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el aumento de los conocimientos sobre la anatomía cerebral hicieron que los procesos mentales se entendieran en mayor medida como consecuencias de la biología. Destacamos las aportaciones de la psicofisiología de Gustav Theodor Fischer y los de Pierre Paul Broca y Carl Wilner en el campo de la neuropsicología. También fue muy importante la influencia de la teoría de la evolución de Charles Darwin. El evolucionismo sirvió de excusa a eugenistas como Francis Galton y Benedict Morel, que defendían la inferioridad de las personas de clase baja y de las que tenían trastornos mentales a través de la sobrevaloración del peso de la herencia. En 1879, Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental, donde se combinarían los conocimientos de distintas ramas de la ciencia. Es por esto que se suele llamar a Wundt el padre de la psicología científica. Si bien antes investigadores de la psicofísica como Gustav Theodor Fischer ya habían preparado el camino para el surgimiento de esta disciplina. Greiber Steinhauer fue el creador de un laboratorio similar en Estados Unidos y fundó American Psychological Association. La psiquiatría se desarrolló en gran medida gracias a la obra de Carl Ludwig, que estudió alteraciones como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, y al de Emily Kraepelin, pionero de las actuales clasificaciones diagnósticas basadas en los síntomas y en los signos, así como en su curso. Entre los antecedentes de la psicología actual también es necesario mencionar el funcionalismo y el estructuralismo, dos escuelas muy influentes, a la vez importantes durante los años del siglo XIX y en la primera etapa del siglo XX, mientras que el funcionalismo de William James estudiaba las funciones mentales, el estructuralismo de Edward Titchener se centraban en sus contenidos, como las sensaciones o los pensamientos. Por otra parte, en este siglo, Jean-Martin Charcot y Joseph Berulle estudiaron la hipnosis y la histeria, desarrollando investigaciones e ideas que inspiraron a Sigmund Freud durante los últimos años de este siglo. Mientras tanto, en Rusia apareció la risofluxia de la mano de Iván Pavlov y Vladimir Beterev. Con estas apariciones se establecieron las bases de psicoanálisis y conductismo, las dos orientaciones que dominarán la psicología de la primera mitad del siglo XX. El desarrollo en el siglo XX. Durante el siglo XX se establecieron las corrientes
teóricas principales de la psicología actual. Sigmund Freud, discípulo de Charcot y Freud, creó el psicoanálisis y popularizó la terapia verbal y el concepto de inconsciente bajo el prisma psicoanalítico, mientras que autores como John Watson, Bruce Springer desarrollaron terapias conductistas centradas en el comportamiento observable. La investigación científica promovida por el conductismo acabaría llevando a la aparición de la psicología cognitiva, que recuperó el estudio de los procesos mentales, tanto elementales como complejos, y se popularizó a partir de los años 60. Dentro del cognitivismo se engloban los tratamientos desarrollados por los autores como Gerd Kelvin, Albert Daly y Aaron Becker. Otra orientación teórica relevante es la psicología humanista, representada por Carl Rogers y Abraham Maslow, entre otros. El humanismo surgió como una reacción al predominio del psicoanálisis y el conductismo, y defendió la concepción de las personas como seres libres, únicos, tendentes a la autorrealización y con derecho a la dignidad. Asimismo, los conocimientos sobre biología, medicina y farmacología aumentaron enormemente durante el siglo XX, lo cual facilitó el predominio de estas ciencias por encima de la psicología e influyó en el desarrollo de campos interdisciplinarios como la psicobiología, la neuropsicología y la psicofarmacología. El desarrollo de la ciencia del comportamiento y de los procesos mentales han estado marcados por el desarrollo de las neurociencias y el diálogo constante con las ciencias cognitivas en general y con la economía conductual. Del mismo modo, las escuelas de la corriente vinculada al psicoanálisis han perdido buena parte de su presencia y su hegemonía. Si bien se mantiene con buena salud en Argentina y Francia, esto ha hecho que actualmente prime una concepción de la psicología en la que las neurociencias y la psicología cognitivista intercambian entre ellas herramientas y conocimientos tanto en la investigación como en las intervenciones. Sin embargo, las críticas que el conductivismo realizó con las concepciones mentalistas y subjetivistas de la psicología, la mente como algo separado del contexto de una persona y las que parten desde las opiniones de las personas cercanas de lo que pasa por la cabeza respectivamente. Esto hace que tanto el cognitivismo con el psicoanálisis y todas las perspectivas pertenecientes a la psicología humanista sean duramente criticadas, entre otras cosas, por trabajar a partir de conceptos muy abstractos y poco debidos, bajo los cuales pueden colocarse significados muy diversos y poco relacionados entre sí. De todos modos, el conductismo sigue siendo una filosofía minoritaria en la psicología, mientras que el cognitivismo goza de muy buena salud. Eso sí, la gran mayoría de investigaciones en psicología cognitiva de tipo experimental son realizadas partiendo del conductismo metodológico, lo cual lleva a algunas contradicciones. Por un lado, se trata los fenómenos mentales como elementos situados dentro del cerebro de las personas mentalismos, y por el otro se trata de estudiar este elemento creando estímulos y midiendo respuestas objetivas. Muchas gracias por su atención.